Bueno, si quieren ir, Súper Rodri, competitivos. Moni. Ya estamos, sí. Bueno, ¿cómo les va? Mucha gente, somos 50 y pico ya, gente del comité, fuera del comité, gente del curso que veo. Así que bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Gracias a Alejandro Daín y a Tono Saleme por haber aceptado este debate. La verdad que es algo que nosotros venimos hablando hace mucho. Es algo que muchas veces nos ha generado discusiones amistosas, sobre todo con Paz Povedano. Y es algo bueno, que lo venimos hablando mucho y que se ha planteado muchas veces, más allá de la accesibilidad que pueda haber o no por parte de las obras sociales, del Estado. Eso son como discusiones que podemos tener aparte. Eh, Cuando escribimos nuestras guías, basadas obviamente en todas las guías que estaban en las principales guías mundiales, cuando las terminamos de escribir estaban eh, medianamente actualizadas, y cuando se publicaron ya estaban bastante desactualizadas si las comparamos al resto de muchas partes del mundo, ¿no? Entonces, la idea que se nos surgió a Laura, a mí y a Moni, y hablándolo con Tono y con Alejandro y con el resto del grupo, fue, che, bueno, hagamos un debate sobre eh, cuándo es el momento ideal para comenzar con una asa cerrada, con una ID. Lo antes posible, saltémonos todas las guías y mientras antes posible se lo podamos poner, más beneficios vamos a tener para el paciente en el momento actual y en el futuro. O pongámosle, o sigamos un poco las guías, o quizás hay que ver cada paciente, qué paciente es, digamos, adecuarlo al paciente, no todos los pacientes. Entonces, nada, como Tono siempre fue un acérrimo defensor de empecemos lo antes posible con la bomba automatizada. Dijimos, bueno, vamos con el Tono por defender por ese lado. Y como Ale siempre ha tenido un paso un poco más expectante, no sé si expectante, pero no sé si la palabra es expectante, pero siempre más, con una mirada más global, le pedí a Ale que dijera, bueno, hay momentos y momentos, quizás haya momentos para empezar desde un inicio y quizás haya momentos para seguir las guías. Así que bueno, ahí va el debate. Eh, no sé quién va a empezar. eh, Creo que lo teníamos primero a Creo que Tono. la tenemos primero a Tono por el sí, y si quieres, Rob, me voy fijando en las preguntas, así las vamos anotando Dale, y al final, dale. dale, Dale. dale. Yo voy compartiendo. Junto con Mónica Roldán vamos a estar coordinando esto y vamos a ir luego viendo las preguntas. La idea es, Tono tiene sus 20 minutos, Ale tiene sus 20 minutos, después se pueden, digamos, devolver entre ustedes algunas cuestiones que queden pendientes y veremos después las preguntas de la gente. ¿Eh? Si están de acuerdo. Perfecto. Perfecto. Gracias por aceptar. La idea es que de acá salga bibliografía en la cual después podamos quizás intentar escribir unas nuevas guías un poco más actualizadas. Una cosita nada más, después la grabación va a quedar en nuestras redes y ahí también podemos pedirles bibliografía Tono y Ale, entonces subimos con el link de la grabación en nuestras redes de Instagram, que Dani sube todo. Perfecto. 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 Tono, te damos el paso. Bárbaro. Ahí Ale, te voy. veo muy serio, Ale. Pégate una sonrisa. Bueno, me pongo el puntero y arranco. Primero que nada, gracias Rodri por la invitación y al comité, obvio, como siempre, por organizar estas actividades que son muy interesantes y un lujo poder compartir este debate con alguien como Ale Dain, que hace tanto que nos conocemos. Así que espero que todos lo puedan disfrutar. Estos son mis conflictos de interés, que creo que van a valer la pena. Y después, quiero empezar justamente por que evaluemos cuál es el control de la glucosa que podemos lograr con el monitoreo continuo de glucosa, justamente, que es algo realmente muy valioso para nuestros pacientes, pero que tenemos que conocer cuáles son sus limitaciones. Fíjense,
Este es un resumen, un cuadro de los estudios o de las publicaciones más importantes de estudios con monitoreo continuo de la glucosa. Y fíjense que solamente 2 estudios lograron el objetivo de glucemia. Uno, en realidad, de hemoglobina glicosilada y el otro de glucosa intersticial. Pero todos los otros, pese a ser estudios que se hacen muy, muy controlados en poblaciones seleccionadas, no lograron las metas ni de hemoglobina glicosilada ni de tiempo en rango, lo cual nos debe empezar a hacer pensar si el monitoreo continuo que tanto queremos es suficiente o no. Más evidencia, fíjense esto, Type 1D Exchange, un poco viejito, pero en 2018 vean cómo crece el uso del monitoreo continuo de glucosa en Estados Unidos, en esta base de datos al menos tan conocida, hasta que el 38% de los pacientes con diabetes tipo 1 utilizaba en 2018 monitoreo continuo de glucosa, pero fíjense que en el mismo periodo, 2016-2018, la hemoglobina glicosilada de toda esta población de T1D, acá tienen hemoglobina glicosilada, era mayor todavía que de la corte anterior 2010-2012. Así que esta incorporación de la tecnología parecería, o parecía, mejor dicho, no tener el impacto que esperábamos después de algo tan disruptivo y tan esperado como el monitoreo continuo de la glucosa. Y entre otras cosas, que es lo que quiero que analicemos en esta primera parte, es porque, fíjense, para tener 7% de hemoglobina glicosilada, un paciente debía escanear con freestyle libre 1. Estas publicaciones son de esa época, pero convengamos que más allá de las alertas y demás, no ha cambiado tanto el monitoreo continuo de la glucosa, un poquito mejor mar y demás, pero en definitiva, es muy demandante para lograr tener 7 de hemoglobina glicosilada, o para tener más del 70% de tiempo en rango, los pacientes debían escanearse 39 veces por día, con todo lo que eso significa en cuanto a carga de enfermedad para nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Y esto, obviamente, solamente el 8% de los usuarios, en este caso de Freestyle Libre, esta es la base de datos de LibreView, lograron hacer 22 escaneos por día y menos del 1% más de 39 escaneos por día, lo cual nos está mostrando la dificultad de esta tecnología. Pero más allá de la carga de enfermedad, más allá de la cantidad de escaneos, más allá de la atención que tiene que prestar el paciente que está con monitoreo continuo de glucosa, ¿qué más hay atrás de esta dificultad para alcanzar las metas de hemoglobina glicosilada y de tiempo en rango? Y para eso quiero que lo escuchemos. Yo usé mucho tiempo este video cuando Freestyle Libre recién aparecía en nuestro país. Quiero que lo escuchemos al Jedi, que en ese momento era militante del monitoreo continuo y que hoy obviamente usa sistemas de infusión automatizada. Así que escuchemos este video y después lo analizamos. Ay, a ver si me deja esto. Ay. Imaginemos a una persona ciega que por una innovación tecnológica puede recuperar la vista. Y lo puede hacer durante varias veces al día, pero solo fugazmente, durante unos instantes. Y ahora imaginemos que otra innovación tecnológica aún mayor le permite recuperar la vista por completo, todos los días de su vida desde entonces. Esa es para mí la diferencia entre la medición de glucosa capilar y la medición intersticial. Y no hay duda que nos deja recuperar o les deja recuperar a los pacientes su visión durante todo el día el monitoreo continuo de la glucosa, pero lo que se encuentra en los pacientes es un tablero tan complejo como el de este avión y ahora tienen la responsabilidad de poder manejarlo. No alcanza solo con ver este tablero. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber qué botón apretar, qué palanca tirar y este en realidad es el verdadero tablero con el cual se encuentran los pacientes con diabetes tipo 1 especialmente. Y estas son todas las decisiones que tienen que tomar más allá del monitoreo continuo de glucosa. No hay duda que el monitoreo continuo los deja ver, pero el tema es ahora qué hacer con todo eso que ven y tomar todas estas decisiones por día. Pero si le queremos agregar más complejidad, sabemos muy bien que los pacientes con diabetes tipo 1 o insulinopénicos no hay un día que sea igual al otro. O sea que además de aprender a manejar todo ese tablero tan complejo, tenemos que aprender a manejarlos en diferentes días y con diferente viento y con diferentes destinos, con diferentes rumbos. Realmente es muy complejo. Y para agregar complejidad hay más de 40 variables que afectan a la glucosa y nosotros creemos que solamente poniendo insulina con múltiples dosis y teniendo un monitoreo continuo de glucosa podemos lograr controlar todo lo que les mostré y estas 40 variables que, como les decía, afectan a la glucosa todos los días de nuestros pacientes y hacen que no haya un día igual al otro.
Y estas son, creo yo, las diapos más importantes. Creo que cualquier discusión que tengamos entre infusión automatizada y cualquier otro sistema con el cual nos coloquemos insulina termina con estas dos diapos. Así que le voy a pedir especial atención. El páncreas normalmente en personas sin diabetes infunde insulina o secreta insulina en pulsos cada 10 minutos. Esa es la secreción basal de insulina. Y además, cuando hay una carga de glucosa, aumenta la intensidad y la frecuencia, o sea, produce más cantidad de insulina y la va a infundir más frecuentemente. Y nosotros queremos, de alguna manera, remedar esta función fisiológica del páncreas poniendo una inyección de insulina basal o una programación basal en una bomba que no esté integrada y bolos antes de las comidas, cuatro si el paciente hace cuatro comidas, y con eso queremos lograr, si, digamos, remedar lo que hace el páncreas y lo que obtenemos es este resultado. Días muy diferentes donde nosotros le ofrecemos al paciente un tratamiento con una insulinoterapia completamente fija que solamente va a variar de acuerdo a su conteo de hidrato de carbono o a su sensibilidad a la insulina y no mucho más que eso, y una glucosa completamente variable, y eso es lo que tenemos que cambiar. Y esto cambia con la infusión automatizada de insulina, porque justamente cualquiera de los sistemas de closed loop o closed loop híbrido lo que hace es infundir pulsos cada 5 minutos y además, como hace el páncreas, ante una carga de glucosa o ante una ingesta, aumenta la intensidad y la frecuencia. Con lo cual logra, sí, ahora remedar lo que el páncreas hace fisiológicamente, teniendo insulina variable de acuerdo a cada momento y la necesidad del paciente en ese momento, y glucosa fija. Trata de llevar a un valor de glucosa fijo, que es lo que normalmente sucede en una persona que no tiene diabetes tipo 1. Y estos son los resultados que logramos cuando logramos que esas piezas encajen, cuando podemos tener infusión de insulina de acuerdo a las necesidades que tiene el paciente en cada momento. Prácticamente todos los estudios pivotales de los principales sistemas de infusión automatizada de insulina logran menos de 7 de hemoglobina glicosilada y más del 70% de tiempo en rango. Y solo dos no lo hacen. Uno llegando a 68% de tiempo en rango y otro llegando a 7,1 de hemoglobina glicosilada. Por lo cual esto cambia radicalmente con los estudios que le mostré de monitoreo continuo de la glucosa. Y también para tener un paralelismo entre el momento en que se inicia o en que se piensa a masivizar la infusión automatizada de insulina en el año 2020, fíjense cómo crecen en esta base de datos del T1D la utilización de infusión automatizada de insulina, también por primera vez en muchos años logran que la corte de pacientes con diabetes tipo 1 disminuya la hemoglobina glicosilada. Esta es 2016-2017 y fíjense como 2021-2022 con la incorporación seguramente del monitoreo continuo de glucosa, pero mucho de la infusión automatizada de insulina, logran por primera vez descenso de hemoglobina glicosilada en todas las edades. Acá lo que pueden ver en este eje son las edades 0 hasta 80 años. No importa qué edad, se logra mejoría del control glucémico. ¿Y qué pacientes pueden beneficiarse? Ok, se benefician, no hay duda, es mucho más fisiológico, va a infundir insulina cada 5 minutos, va a tratar de remediar lo que hace el páncreas fisiológicamente, pero ¿todos los pacientes pueden beneficiarse de la infusión automatizada de insulina? Bueno, tenemos en nuestro ideal cuál es el paciente ideal para bomba de insulina y lo puse así con este gráfico para que diferenciemos. Una cosa es una bomba de insulina y otra cosa es un sistema de infusión automatizada de insulina. Entonces, con la bomba de insulina nosotros teníamos este paciente ideal que debía tener buen control de hidratos de carbono, adherencia a control de su diabetes, altas habilidades técnicas y tecnológicas y que demuestren a su médico estar listos para la bomba. Bien, pero esto cambió y es algo que debemos entender. Cambió porque no tenemos más bombas. Ahora tenemos sistemas de infusión automatizada de insulina que no tienen nada que ver con las viejas bombas que no se integraban a ningún monitoreo continuo de glucosa. Y vamos a ver algunas poblaciones desafiantes. Por ejemplo, este estudio lo que hizo fue pasar a pacientes que estaban con múltiples dosis de insulina, eran jóvenes, de riesgo en cuanto a su aspecto cultural, social y hemoglobina glicosilada mayor de 10. Y lo que hicieron fue switcharlos directamente de múltiples dosis de insulina a closed loop avanzado, a infusión automatizada de insulina. ¿Y qué fue lo que lograron en esta población desafiante? Jóvenes,
con mala adherencia o regular adherencia y sí con mal control glucémico. Fíjense, 10,5 tenía esa población al inicio, lograron bajar casi 3% la hemoglobina glicosilada en pacientes que parecían no tener mucho compromiso con el tratamiento de su diabetes. Y en cuanto a tiempo en rango, fíjense que lograron aumentar, el tiempo en rango desde 27% hasta 67% al pasar a infusión automatizada de insulina. Y esto lo lograron en las primeras 6 semanas y después lograron sostenerlo a los 3 meses y a los 9 meses también. Otro desafío que podemos tener en un paciente de reciente diagnóstico son pacientes que recién están iniciándose en el conteo de hidratos de carbono, así que históricamente eso hubiese sido un problema para indicarles una bomba de insulina. Pero en infusión automatizada de insulina vamos a ver que no, que eso no debería ser un problema. Este es un estudio que lo que comparó fue todos pacientes tratados con Minimed 780, en este caso, no importa cuál, infusión automatizada de insulina. La mitad de la población hizo conteo preciso de hidratos de carbono y la otra mitad, por un cálculo, pudieron definir si una comida era un snack o si era una comida pequeña, era una comida regular o si era una comida grande. Solamente tenían que indicar cuál de esas tres opciones iban a realizar antes de poner el bolo y directamente el sistema lo calculaba solamente con esas tres opciones que debían ingresar. Y fíjense, obviamente los que contaron los flex, los que contaron hidrato de carbono de manera precisa lograron 80% de tiempo en rango, tremendo. Pero los que no lo hicieron, los que solamente pusieron pequeño, mediano, grande, lograron 73%, lograron más del 70% de tiempo en rango. Así que un paciente que recién debuta con su diabetes, ni pensar si está en una fase, en la etapa de luna llena, pero no importa, que no cuente hidratos de carbono, fíjense que va a alcanzar igual 70% o más de tiempo en rango. Así que ese paciente ideal de la bomba en infusión automatizada de insulina cambió y la mayoría de nuestros pacientes van a ser pacientes candidatos. Y de todas maneras, ¿por qué a un paciente que recién debuta con diabetes tipo 1 vamos a ofrecerle este tablero de control cuando podemos ofrecerle este tablero de control mucho más simple, que es el que debe manejar si tiene infusión automatizada de insulina? Fíjense cuántas menos decisiones y cuántas menos carga de enfermedad van a tener. La verdad que condenar a un paciente de reciente diagnóstico a esto, en lugar de esto, porque su diabetes recién debuta, no tiene mucho sentido. Y quiero mostrarle esto también, este estudio, tratando de buscar evidencia en pacientes con características similares a un paciente que recién inicia su terapia con insulina para tratar diabetes tipo 1. Y este es un estudio que saltea todas las tecnologías, propone no escalar las tecnologías, sino ir directamente a una población de adultos que estaba con múltiples dosis de insulina y monitoreo capilar a infusión automatizada de insulina. Bien, y de nuevo, la mitad de la población fue aleatorizada a un sistema de infusión automatizada y la otra mitad siguió con monitoreo capilar. ¿Y qué fue lo que sucedió? Fíjense, era una población que en la base tenían 62% de tiempo en rango, 69% de tiempo en rango, pero con muchísimo, lo lograban a costa de muchísimo tiempo debajo de rango. Los pacientes que continuaron con monitoreo capilar siguieron con métricas muy parecidas y aquellos que iniciaron infusión automatizada de insulina lograron 85% de tiempo en rango y disminuyeron 4,4% el tiempo debajo de rango, con toda la importancia que eso tiene en nuestros pacientes con diabetes tipo 1. Y acá tenemos un ejemplo de una paciente de nuestro consultorio, Ailén. Ella estaba con múltiples dosis y monitoreó capilar. Perdón, vuelvo y ya me spoileé un poco, pero fíjense la dificultad que ella tenía, la cantidad de mediciones que se hacía por día, 5 mediciones por día. No es que no estaba comprometida con su tratamiento y de todas maneras tenía toda esta variabilidad, que la podemos ver acá mucho mejor con el desvío estándar, también su glucemia media de 208 y las hipoglucemias que tenía, que a ella había censado y otras que seguramente tenía y que no había capilarizado. Y fíjense cómo Ailén en el primer mes de infusión automatizada de insulina logra 79% de tiempo en rango los primeros 14 días y 75% de tiempo en rango así, inmediatamente por el solo hecho de tener infusión cada 5 minutos de acuerdo a la glucosa y tratando de llevar esa glucosa al objetivo, en este caso de 100. Y fíjense, días dentro de todo similares, pero con infusión muy diferente de insulina porque tuvo diferentes requerimientos y esto es una necesidad para todos nuestros pacientes con diabetes tipo 1
no solo para los que llevan tiempo en otras terapias. ¿Y qué nos dicen las guías? Las guías nos dicen que los sistemas de infusión automatizada, en este caso Diabetes Care, deben ser el modo de administración de insulina de elección. No nos deja opción a otra terapia siempre y cuando tengamos accesible la infusión automatizada de insulina. Bien, para mejorar los objetivos glucémicos, reducir las hipoglucemias, lo que veíamos recién, en jóvenes y en adultos con diabetes tipo 1 o cualquier otro tipo de diabetes insulinopénica. Y este es un llamado a la acción del cual tuve el gusto de participar, que nos dice: todos los pacientes con diabetes tipo 1 o diabetes insulinopénica deben tener la opción de usar sistema automatizado en el momento del diagnóstico o tan pronto como sea posible. No es racional que porque es de reciente diagnóstico no debamos brindarle la mejor terapia disponible al paciente. Y de hecho nos dice, si no le vamos a brindar la mejor terapia disponible, debemos dejar asentado en la historia clínica por qué no lo hicimos. Porque de alguna manera estamos incurriendo en un error que va a tener consecuencias para el paciente. Así que, para ir concluyendo, el monitoreo continuo no es suficiente para alcanzar el control glucémico adecuado. Lo vimos en ese montón de trials que no lo lograban. La infusión automatizada de insulina infunde de manera variable, de acuerdo a las necesidades de cada momento, intentando llevar la glucosa a un valor fijo. Fin. Con este párrafo es suficiente para que debamos ofrecer infusión automatizada de insulina a todos nuestros pacientes. Algunos sistemas de infusión automatizada de insulina logran cerca del 80% de los pacientes logran 70% de tiempo en rango, 80% logran 70% de tiempo en rango. Y los pacientes desafiantes, menos entrenados, como los de reciente diagnóstico, resistentes a implementar el tratamiento ideal o sin experiencia en el uso de tecnología, logran resultados cercanos o superiores al 70%. Así que, AID lo antes posible. Eso fue, de alguna manera, el título que inició mi parte de esta controversia. Pero yo les propongo lo siguiente, y le propongo al doctor Daín que nos cuente, AID, ¿cuándo no? Yo creo que la pregunta no es lo antes posible, es ¿cuándo no le vamos a brindar la mejor terapia a nuestros pacientes? Ale, all yours. Gracias, Bueno, Tono. muchas gracias. Bueno, estuviste correcto. O sea, no voy a dejar de decir que estuviste bien, porque estuviste correcto, fuiste mostrando los estudios. Me parece que bien, bien. Yo, como te quiero mucho, un 8, estás promocionado. Ah, Así bueno, yo que, con 8 soy feliz, olvídate. no, muy bien, muy bien. No, a ver, yo lo que propongo, en realidad, no voy a estar demasiado en desacuerdo con vos. Lo que sí me parece de que, como bien dijo el título, ahí se ve la presentación, ¿no? Sí, Sí, perfecto. Bien. Lo que decía hace un ratito Rodri, que hay momentos y momentos. Yo estoy de acuerdo con vos. Creo que todos los pacientes con diabetes tipo 1 deberían ir antes o después a un sistema automatizado de infusión de insulina, un sistema inteligente, una ID system, como le querramos decir, pero encontré algunas cositas que hacen que no esté completamente de acuerdo con vos. Si bien tu clase de fisiología fue perfecta, hay algunas cosas que me parece que tenemos que considerar cuando hablamos de esto. Estos son mis conflictos de interés. Y acá les voy fundamentando cada uno de los tiempos que me parece que tenemos que dedicarle al paciente cuando con diabetes tipo 1 vamos a ir, como acabamos de coincidir con Antonio, porque en eso coincido con él, vamos a ir a un sistema ID System, pero yo lo dividí en 4 tiempos. Yo creo que para poder ir con los mejores resultados en pacientes que no son críticos o que no tienen una urgencia, deberíamos primero, y ahí les puse la referencia bibliográfica que la pueden descargar, y si no, en el último de abajo y a la derecha tienen todas las referencias bibliográficas que vamos a usar. Al final también lo vuelvo a poner, así que si quieren pueden ir directamente al último, pero quiero basarme en estos 4 tiempos en referencias bibliográficas que me parecen que son importantes para poder hacer nuestra defensa. En primer tiempo vamos a hacer un análisis de situación, dónde estamos con el paciente, y establecer un programa individual. Antonio,
me lo acaba de afirmar cuando dio su exposición, en donde él decía, yo no sé si esto habrá que individualizarlo según paciente. Yo sí creo que va a haber que individualizarlo según paciente en momento histórico. En esto voy a dejar quizás a los pacientes pediátricos a un costado, porque para eso se lo voy a dejar a la doctora Paz Povedano, a la doctora Rodríguez, entonces a la doctora Cavaquian, que saben mucho mejor que yo el tema de los pediátricos. Ahora, hay que establecer un programa individual. El tiempo 2, seguir con ese programa educativo, y algo muy interesante que encontré bastantes artículos, que es poder generar alfabetización digital en el paciente, sobre todo en un paciente que no venía con monitor continuo de glucosa. Es muy importante, a pesar de que Antonio lo vea con un tiempo en rango muy bajo, el proceso de alfabetización, y ahora les voy a contar por qué, es fundamental. El tiempo 3, vamos a empezar a trabajar en el momento pre-AID. ¿Sí? Vamos a hacer la evaluación del aprendizaje, cómo venimos, qué cosa hay que reforzar, y vamos a tener que trabajar en condicionantes de resultados posteriores en ese momento pre-AID System. Y en el 4 vamos a colocar el AID System y vamos a trabajar en perspectivas posteriores. Entonces, son los tiempos que yo les propongo, que ya vamos a ver que es muy variable en tiempo en cuestión de días o semanas. Acá tampoco vamos a trabajar 5 años, pero es muy importante individualizar. Por eso hay para mí, dos statements o dos preguntas que me hago. ¿Debería iniciar con una AID System en todas las personas con diabetes tipo 1 desde el diagnóstico? ¿O en adultos sin criterios de urgencia, iniciar el AID System tras un programa breve y estructurado que incluya un proceso psicoeducativo, clínico y técnico, puede mejorar la persistencia, la seguridad y el valor en salud? De hecho, no le puse signo de pregunta porque en esto creo y lo voy a tratar de defender en los próximos minutos. Como ustedes me conocen y como también hablaba Antonio, nosotros nos gusta incorporar pacientes. Este es Lucas. Lucas tiene 34 años, tiene diabetes tipo 1 desde los 31. Actualmente utiliza un sistema de MDI con insulina glargina, con bolo de insulina glulicina. Trabaja de administrativo y ustedes ven ahí, tiene 67 kilos y un IMC de 22. Algunos datos de Lucas que pueden ser importantes en el momento de individualizar. Él vive acompañado con su pareja de hace 2 años, come una vez al día fuera de su casa, realiza sus 4 bolos antes de cada comida, hace actividad física a diario y ustedes ahí ven el factor de corrección, el objetivo y el ratio. Ven que es un paciente que inicialmente ya está trabajando con MDI y con sistemas educativos. Y acá ustedes ven el monitor continuo. Ya empezamos a pensar en qué tiempo estamos y cuánto ha logrado de alfabetización digital Lucas, ¿no? Lucas usa un monitor continuo, tiene 100% del tiempo de captura del sensor, pero empezamos a ver que no logra objetivo. Tiene 56% del tiempo en rango, tiene 38% de tiempo de hiperglucemia, tiene un 6% de tiempo de hipoglucemia con un 2% en nivel 2, una variabilidad del 41% y bueno, el resto de los datos ustedes lo pueden ver. Es indudable que en base a lo que Antonio presentó, Luca es un paciente firmemente candidato para un sistema de AID System, como todos los pacientes con diabetes tipo 1, como también lo refrendó muy bien Antonio. La pregunta que yo me hago, si este paciente no tiene hoy un criterio de urgencia, y ya le voy a contar cuáles son, si no deberíamos empezar este programa estructurado, educativo, psicoeducativo que hablábamos recién, para ver si logrando mejorar la alfabetización en los resultados metabólicos, esto no tuviera impacto en los datos y en la efectividad que yo voy a tener cuando le ponga el sistema de infusión continua. No dudando que ese es el camino, claramente, sino yendo a ese camino con mejor preparación. Por eso, yo planteo que yo tengo certezas, pero también tengo dudas. Lucas es una persona que tiene diabetes tipo 1, indudable. Tiene criterio de AID System, sin lugar a duda. Mal control metabólico, alta carga de enfermedad, paciente joven sin complicación crónica, etc. Tenemos millones de datos por los cuales nos vamos a apoyar y tomo el consenso que decía Antonio,
creo que hay que ofrecerle la ID System. Ahora mi pregunta es, ¿hacemos un programa previo y esto puede mejorar los resultados posteriores? ¿O vamos directamente al ID System y después a los ponchazos como nos vaya saliendo? ¿O si tenemos certezas y si tenemos sobre todo información que nos diga qué beneficios tendría un programa estructurado antes de ir al sistema de ID System? Por eso es muy importante entender hacia dónde se va a orientar nuestro plan de acción con Lucas. En esto es fundamental la individualización. Tenemos que pensar en la seguridad de los sistemas, tenemos que pensar en la adherencia del sistema, tenemos que pensar más allá del costo-efectividad, el costo-utilidad y la equidad de los sistemas. Por eso me parece muy importante preguntarnos cuáles son los predictores de éxito para ir a un sistema ID System en un paciente como Lucas. ¿Eso lo sabemos? Sí, lo sabemos. ¿Hay datos de esto? Sí, hay datos de esto. Por eso me parece muy importante que podamos trabajar, porque el proceso educativo hoy está descrito en todos los consensos. Acá yo les pongo dos. En los dos hablan del proceso educativo, en los dos hablan de un proceso educativo y un momento de alfabetización digital previo al sistema ID System. Por eso me parece no menor repensarlo. La persona que no tiene experiencia previa en monitor continuo de glucosa se va a beneficiar de un entrenamiento previo en el uso de este antes de comenzar el ID System. Periodo, y esto me parece muy interesante, de bastante bibliografía que yo le agregué, periodo que puede usarse para la educación en alarmas, flecha de tendencia, interpretación de datos para la optimización de la terapia. A esto se lo llama alfabetización digital. Si yo logro que Lucas mejore su tiempo en rango, no importando que no llegue a 70, no es lo que estoy buscando. Estoy buscando que mejore uso de alarmas, flecha de tendencia, interpretación de datos, que seguramente eso le va a traer aparejado una mejoría metabólica, más confianza en el sistema y más seguridad con los sistemas. ¿Por qué entonces? La gran pregunta es ¿por qué programar? La respuesta es mitiga los eventos de la curva de aprendizaje. Fíjense, con el uso del monitor continuo inicial en un periodo de educación previa, pero siempre te doy cuenta que voy a ir al ID System, esto no es la idea que lo demore, voy a prevenir cetoacidosis, voy a utilizar mejor las alarmas, voy a utilizar mejor el sistema frente y a la educación, alcohol, ejercicio y viaje. Por eso es importante empezar a trabajar, como yo les dije, adherencia, seguridad, costo-utilidad, desde el inicio del programa de educación, en esos 4 tiempos que les proponía. ¿Cuáles son los predictores entonces de éxito? En donde vamos a hacer un trabajo muy importante en adherencia, en educación, en soporte nutricional, en actividad física y en bienestar emocional. Y la idea clave es que el comportamiento previo y la alfabetización digital va a predecir el tiempo en rango y el tiempo en normoglucemia posterior con el ID System y su persistencia. Y esto es muy importante, porque si nosotros no individualizamos y vamos a tontas y locas poniendo ID por todos lados, lo cual sería muy importante que todos los pacientes lo logren tener, pero ¿qué va a pasar con el beneficio? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar tenerlo? Y esto me parece interesante en los predictores de éxito. ¿Cuáles, por ejemplo? Que tenga un tiempo activo del uso sensor pre-ID System de más del 85%. Que haga más de 3 bolos al día o uso de bolos automáticos según el sistema. Que cuente los carbohidratos o utilice la calculadora con al menos una carga de carbo razonable, que puede tener un más menos, esto ya sabemos que empieza a ser más flexible, pero que también tenga gestión de alarmas sin fatiga y cambios dinámicos de esto, y que tenga baja carga de distrés o de ansiedad no tratada. Estos son predictores de cripto de éxito que lo van a encontrar en la bibliografía que les compartí. Por eso un periodo de psicoeducación mejora los resultados metabólicos y la adherencia posterior. Hay un montón de ejemplos de programas estructurados que reducen hipoglucemias graves y mejoran la autoeficacia de los sistemas. También hay distintas series, y ahora les voy a mostrar, que muestran que se logra mayor tiempo en rango, mayor tiempo en normoglucemia y menor abandono cuando hay un entrenamiento estandarizado previo, donde vamos a utilizar educación, nutrición, uso de algoritmos, alarmas, día de enfermedad, etc. Y algo que me pareció muy interesante,
que también los programas de mini intervención educativa de 2 y 3 contactos es un gran multiplicador del beneficio de los AID Systems. Fíjense este estudio publicado este año por Ritter desde el Steno Diabetes Center de Copenhague, nos muestra cómo se aplica esto que les decía de estos encuentros de 3 o 4 tiempos. El tiempo, como les decía, es variable, no es un tiempo que lleve más de 1 o 2 meses, 3 meses como mucho, el tiempo que ustedes tardan en hacer el pedido y se aprueba la bomba. Entonces yo ya empiezo a trabajar. Este estudio multicéntrico que se tomó en adultos, una edad mediana de 43 años, 40 pacientes, 20 se asignaron al programa estructurado y los otros 20 al cuidado usual. Fíjense que llevó en realidad 2 sesiones grupales, 3 consultas individuales, 2 llamadas de contacto con un total de 8 horas en un mes. El resto utilizó una sesión grupal única, entrenamiento técnico por la compañía, sin seguimiento estructurado y un hotline disponible. Fíjense que es bastante parecido muchas veces a los entrenamientos, por eso es importante que contemos con un equipo en los centros donde trabajemos para llevar a cabo un programa estructurado. Pero miren ustedes los resultados a los 3 meses luego de ese primer mes. Hicieron un mes de educación estructurada y miren a 3 meses. A diferencia del programa no estructurado, mejoró el tiempo en rango en el 12.3%, mejoró el tiempo en hiperglucemia, mejoró la hemoglobina glicosilada, mejoraron las encuestas de autoeficacia, mejoraron los eventos de hipoglucemia en un 43%. Por tanto, un programa de educación estructurado antes de iniciar la tecnología maximiza los beneficios después con el uso de esta tecnología. Esto me parece muy importante de repensar cómo nosotros vamos a llevar a un paciente de AID System en nuestros consultorios. Entonces, ahora que vimos esto, volvamos a Lucas y veamos cómo el programa transformó sus predictores. Tras 6 semanas del programa, Lucas utilizó casi el 100% del sensor con prebolos, con alarmas optimizadas. Eso nos permitió entrar de lleno al objetivo estructurado de 100 miligramos por decilitro del tiempo en automodo con los parámetros según el sistema. Fíjense ahora lo que nosotros hemos logrado con Lucas, con un mes de entrenamiento, un mes y medio, no nos llevó 6 años, pusimos los 3 tiempos pre-AID, un último tiempo post-AID, que obviamente es continuo, pero pasamos de los datos que les mostré anteriormente y de hipoglucemia, que ahí yo le tracé la línea del nivel 2, a un sistema que casi lleva el 70% del tiempo en rango, sin hipoglucemias nivel 2, con una mejoría en el promedio y una mejoría en las características de la curva. Este programa educativo de 4 semanas, de 4 a 6 semanas que propone Ritter, tiene para mí una gran importancia para el trabajo de los pacientes. El tiempo del programa obviamente es individual, es multidisciplinario, está centrado en la persona y en su medio familiar y obviamente considera también el ambiente laboral. Y fíjense que tiene una semana que dijimos un tiempo 1 de diagnóstico y reentrenamiento, un tiempo 2 de hábitos y feedback, un tiempo 3 de co-creación de decisiones, de conversar con el paciente y la técnica de pre-AID System. Con 3 objetivos muy importantes: lograr la alfabetización o la competencia digital, lograr la confianza clínica del paciente y obviamente un rendimiento glucémico que ya les mostré tiene impacto posterior a la colocación del sistema AID System. Entonces, ya para ir terminando, el programa va a depender de la selección clínica, es lo primero que les decía anteriormente. La individualización es fundamental. Yo puedo tener pacientes en donde tengo que ir a una vía rápida sin demora y la educación vendrá después. Tengo pacientes que voy a tener que hacer una preparación reforzada, pacientes con muy mal control metabólico previo, omisiones frecuentes de bolo, tiempo en rango de menos del 40, baja adherencia, patologías psicológicas no tratadas. Sí o sí voy a tener que hacer una preparación previa reforzada con un programa que probablemente requiera un poco más de tiempo. Todo el resto que está en el medio es Lucas, que puede perfectamente hacer una programación estructurada en 1 o 2 meses, buscando los predictores de éxito y llevándolo rápidamente dentro de ese tiempo
al sistema ID System. Acá tengo 3 grandes grupos. El grupo que va allá, el grupo que tengo que trabajar un montón porque tiene muy bajos predictores de éxito, y un grupo en el medio que seguramente debe ser cerca de nuestros 60-70% de pacientes, en donde en un programa de 4 a 6 semanas, como le mostré, perfectamente puede ir a la bomba con mejor resultado. Por eso, ya para ir cerrando, no siempre lo antes posible es lo mejor. ¿Por qué? Y esto está documentado. Hay un alto riesgo de abandono temprano si no hay alfabetización digital y soporte. Hay fatigas por alarma con desactivaciones muy riesgosas, con problemas técnicos sin entrenamiento que puede llevar a cetoacidosis. Y además los recursos son limitados y por eso es importante priorizar quienes se benefician inicialmente y luego trabajar con los predictores de éxito. Esto puede llevar, si no, a un fracaso temprano de la terapia, con un abandono en primeras a 8 a 12 semanas, en los 3 primeros meses, con recursos desperdiciados. Nosotros sabemos que no podemos pasar una bomba de un paciente a otro, con gran frustración y con gran pérdida de confianza en la tecnología. Por eso, programas de mini intervención, como propone Ritter, de 2 o 3 contactos, 8 horas les mostré, les llevó un mes, actúa como multiplicador del beneficio de ID System. Programar nunca es demorar. Por eso la educación estructurada mejora el tiempo en rango, mejora la estabilidad, mejora la probabilidad de éxito al conectar la ID System. Programar en 2 o 4 semanas no es demora. Acelera el éxito, reduce el abandono y distintos eventos de, por ejemplo, cetoacidosis. El momento correcto es siempre cuando la persona está lista. ¿Qué pasó con Lucas? Fíjense, Lucas logró mejorar 13 puntos del tiempo en rango, 0.6 el GMI, el coeficiente de variabilidad estaba más estable y mejoraron los eventos de hipoglucemia, no tuvo eventos de nivel 2. Claramente empezó a tener más confianza y seguridad en los sistemas. Y si yo le pido a Claude que me haga un camino de Lucas en el trabajo de Ritter, ¿qué diferencia hizo la preparación? Fíjense, con el programa estructurado mejoró un 12% de tiempo en rango, bajó el 13% las hiperglucemias, mejoró el GMI, mejoraron las hipo, mejoró la autoeficacia y el paciente interpreta y ajusta todo el tiempo. Sin un programa estructurado, hubiera pasado que solo hubieran mejorado el 1%, no hubieran cambiado el resto de las cosas y solo usaría botones. La diferencia neta entre grupos se los comenté y me parece importante en este grupo de pacientes. Entonces, como conclusión, ya ahí tienen de vuelta el QR para bajar la Biblio. El AIDS es extraordinario, pero como toda tecnología, su éxito depende de una base sólida educativa. No se trata de retrasar, sino de acelerar el éxito. Un programa estructurado de 2 a 4 semanas no demora. Transforma predictores de fracaso en predictores de éxito. Convierte recursos limitados en valor sostenible y cambia abandono temprano en adherencia a largo plazo. El momento correcto, salvo en condiciones de emergencia, no es lo antes posible. Es cuando el paciente y el equipo de salud están listos para el éxito sostenido. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno, hay Excelente, momentos y Ale. momentos, ¿no? No sé, le vamos a dar la oportunidad a Tono, no sé si 5 minutos. Estás muteado, Tono. Estás muteado, Tono. Desmuteate. Ahí estoy, perfecto. Bueno, Ale, obvio que vamos a coincidir en que todos nuestros pacientes tienen que estar, que recibir educación, no hay duda de eso. Pero bueno, yo, ya que nos propusiste el caso de Lucas, voy a tomar el caso de Lucas y voy a imaginarme que Lucas ha recibido la educación mínima necesaria para tratar su diabetes tipo 1 y voy a preguntarme por qué no recibir el tratamiento más parecido a lo fisiológico posible, por qué empezar aún educándolo con un tratamiento que no trata de imitar la fisiología del páncreas. Podría tranquilamente transcurrir su educación, pero con un sistema que le permita tener insulina variable y glucosa fija. No creo que eso haya diferencias entre iniciar con esta terapia o con monitoreo continuo y múltiples dosis en cuanto a la adherencia y al aprendizaje que pueda realizar. Y tal vez Lucas le hubiese ido
en el peor de los casos, como los pacientes desafiantes y jóvenes, y hubiese logrado tener al menos 67% de tiempo en rango, mientras nosotros podíamos seguir trabajando en su educación, obviamente. O a lo mejor a Lucas le iba como a Ailén y podría haber pasado antes del monitoreo continuo de glucosa y múltiples dosis directamente a infusión automatizada de insulina y continuar con su educación, que en definitiva los pacientes se educan permanentemente y lo harán por el transcurso de toda su enfermedad, y entonces, como Ailén, pasar a tener 79% de tiempo en rango así, solamente por poner el SmartGuard o la infusión automatizada de insulina. Y acá vos me pusiste que él mejoró, perdón, mejoró con la educación estructurada. No hay duda que mejoró, pero solamente mejoró por 3 meses. No tenemos evidencia que haya mejorado por más tiempo, así que acá puede haber mucho de esa educación y de esa motivación, pero después, sin infusión automatizada de insulina, difícilmente pueda mantener la motivación que lo llevó a tener estas mejorías. Y por otro lado, más allá de la situación puntual de Lucas, ¿por qué no ofrecerle este tablero y ofrecerle el tablero mucho más complejo? ¿Por qué no hacer educación directamente sobre este tablero y no sobre el anterior, haciendo que Lucas tenga carga de enfermedad por todo el tiempo que dure esa educación? Y lo último que puse así rápido mientras vos hablabas, Ale, es, ¿para qué le vamos a enseñar a usar una bicicleta si después le vamos a pedir que ande en un avión? Directamente que aprenda a andar en el avión desde el día 1. Bueno, es muy buena tu mirada, no me parece que sea mala. Igual, a ver, creo que hay dos confusiones, que por ahí es porque hoy es lunes, acá, bueno, Córdoba está medio con llovizna, Santa Fe siempre fue más húmedo que Córdoba, entonces quizás que eso complica un poco todo. Pero digo, a ver, la mejora que tiene Luca en base a los trabajos y en base, hay bastantes trabajos con respecto a eso. Yo tomé el de Ritter porque vi que es el trabajo publicado más reciente sobre el tema. Está hablando de un proceso de educación previa que te lleva un mes con 8 horas en total. No estamos hablando, podría ser 2 semanas si querés. Ahora, el tema, ten en cuenta que no es que no va a ir a una ED System. Yo no estoy hablando que esos son los resultados de Lucas solo con monitoreo continuo y con MDI. Lucas va a ir a una ED System. Lo que estoy diciendo que son los criterios de éxito. Aquel paciente que va con alfabetización digital mejora mucho más y más rápido y además tiene mayor beneficio en seguridad, menores tasas de abandono y menores fatigas por alarma. O sea, eso está totalmente descrito. Yo estoy de acuerdo con vos. ¿Para qué lo vas a poner en un panel? Él no va a estar frente a un panel, viene con un MD y un monitor, va a ir al mejor sistema en un mes, no estoy planteando un año, pero eso que nosotros nos tomamos de tiempo mejora los resultados posteriores, mejora las tasas de abandono, de lo cual vos no hablaste nada de las tasas de abandono. Bueno, vos pero hablás, escucha, entonces, espera. Ah, no. De ninguna manera. Yo tengo mis minutos de... ahí está la doctora Roldán, el doctor Carnero, acá quiero te queda jueces. un minuto. Bueno, no, a ver, fuera de broma, creo que es una mirada interesante individualizar. Creo que nunca, como yo les puse, creo que nunca demorar es no llevarlo al paciente a un sistema como AID System que sabemos que tiene la mejoría y que lo va a mantener para el resto de su vida en bajas complicaciones y todo. Lo que sí me pareció muy interesante en toda la lectura de que estuve haciendo es que no son pocas las fatigas por alarma, no son pocas las tasas de abandono, no son pocas las cuestiones de seguridad que tienen que ver con el manejo de los SET y la alfabetización digital del paciente mejora muchísimo todo esto. Después del tiempo, uno podrá pensar, quizás que vos tu paciente en 10, 15 días lo tenés recontra listo. Ahora, yo no dudo que hay pacientes que van a ir muchísimo más rápido al sistema y que eso lo van a beneficiar, porque yo también tengo pacientes que los llevo al sistema y los educo posterior al sistema, como vos mostraste lo de Ailén. Pero creo que también hay muchos otros pacientes que van a andar mucho mejor con un proceso estructurado educativo. Bien, pero entonces coincidimos que 1 o 2 meses y termina en infusión automatizada de insulina. Es casi como iniciar para mí.
Sí, bueno, pero es lo que te acabo de decir. Vos me parece que te fuiste para otro lado porque te agarró la humedad y el mosquito de Santa Bueno, Fe. Pero negociemos entonces. En 2 meses, todos los pacientes tienen que estar en infusión automatizada de insulina. Yo cierro eso. totalmente, Listo. totalmente, yo también. Pero es Bueno, lo que mostré, así que me, yo también. Acordate, me son 4 parece, tiempos. Las 3 primeras semanas trabajás educativamente y lo preparás para el sistema y después la 4ª semana se lo pones. Un mes. me parece súper interesante. No sé si, Mónica, hay alguna pregunta por ahí para que leas. Había una pregunta de Marcelo Sabina sobre que el estudio de jóvenes tono, el estudio que switcharon de MDI a ID, ¿en qué edad tenían los jóvenes? Es lo que preguntan aquí. No me acuerdo la edad exacta. Si quiere, le miento, invento algo rápido. Pero eran jóvenes adolescentes. No me acuerdo la edad Está la exacta. Adolescentes. Paulita Pajueda, ¿no te acordás vos ahí, Sí, Paula? la vi la cara que quiere decir. Dale, De Decilo. 13 a 25 con un promedio de 18 años. ahí Bien. está. Perfecto. Habla como Bien. cordobesa, no como santiagueña. Una homología que me hizo acordar, mi hijo empezó a manejar y era el mejor manejando hasta que se le pinchó la primera cubierta. Ah, Y está ahí muy bien. llegó papá. Lima, Epa, Lima, te lo voy a tomar. Vos estás en mi team, Lima, ¿eh? Mirá que no te podés vender, ¿eh? Si Y no, entonces olvidate. le No, digo, ¿ves que te a faltó ver, una parte antes de manejar, que es yo, aprender yo cómo quiero, resolver el problema? O sea que vos proponés quiero, que camine, 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 Que se tome camine. el bondi. Ah, bueno. no, me parece que acá las dos posturas terminan un poco en lo mismo, que era un poco plantear la intención de algo que veníamos discutiendo hace un montón, de que hoy, cuando uno quiere pedir una bomba de insulina en Argentina, te piden que el paciente se pinche más de 4 veces por día, que haya usado un año el sensor, de que tenga más de 7%, 5%, 10%, porque no, nunca son, la cantidad de polucemia nunca son suficientes. Entonces, un poco la idea de hacer este debate era esto, ¿no? O sea, Tono muestra de que hay pacientes que mejoran y se los puede instruir eh, con muy poca tecnología y ponerle la bomba y se los puede instruir y les va a ir bien. Y Ale mostró cómo un sistema estructurado de corto periodo de tiempo ayuda a un menor fracaso a futuro. Algo de que quizás no se habló y que me hubiese gustado que lo mostraran, y que por ahí, Paulita, si estás, puedes tirar ahí una comidilla, es, mientras antes lo pongamos, cuánto nos evitamos a futuro de complicaciones en los pacientes con diabetes tipo 1. Y algo que yo estuve leyendo en el último tiempo, a nivel mundial, si bien, Tono, vos mostraste cómo hubo la tasa de crecimiento del uso de AID, hay una demora promedio de 3 años y pico para colocar una bomba AID. Y eso estamos hablando de que es a nivel mundial. En Argentina no lo tenemos ni medido. Entonces, me parece que la idea de este debate era un poco discutir esto, ver cómo podemos, desde el comité, tratar de acortar los tiempos con una guía mejor, y como vos planteaste, con pasos a lo mejor más cortos y que un auditor no nos tenga a las vueltas durante años y años y años, simplemente porque es un tratamiento caro, que a veces para mí es como negarle qué sé yo, a un paciente con artritis reumatoidea un tratamiento biológico que sabemos que lo va a mejorar ampliamente que si le damos metotrexate. Entonces, creo que el Ale ahí se nos desapareció. ¿Puedo decir una No, ahí cosa? está, ahí Yo está. no sé si Ahí está. estoy invitado o no, no puedo decir Sí, nada. todos Sí, pueden decir algo. la cuestión es la siguiente. Primero hay que cambiar las normas de la Sociedad Argentina de Diabetes con respecto a las bombas. Lo primero que tenemos que tratar de hacer, porque si nosotros no tenemos una norma que nos apoye, no podemos ponerlos lo antes posible a las bombas. Y con respecto a las bombas en el mundo, es muy cambiante. Por ejemplo, en Eslovenia, el día que se le diagnostica, se le pone una bomba donde está Batelino. Y por ahí, en otro país, obviamente en África, no se le debe poner jamás una
bomba. Por otro lado, la India, yo que acabo de dar una clase con respecto a prevalencia, gracias a la tecnología, bajó la hemoglobina glicosilada impresionante. Tienen bombas baratas, etcétera, etcétera. O sea, que haya un curso, que no haya un curso antes, que la bomba hay que ponerlo lo antes posible en un diabético tipo 1, es un hecho. Eso no hay discusión. Totalmente. 4 semanas, 3 semanas, 2 semanas, según lo inteligente. Aparte, eso hay que evaluar según cada paciente. Pero la bomba, para mí, que yo ya soy vieja en esto, ha cambiado, ha revolucionado el tratamiento de la diabetes. Y es fantástica y yo creo que no hay dudas, pero hay que ayudarlo con unas buenas normas de la Sociedad Argentina de Bueno, Diabetes. justamente, Valeria, íbamos a esto, ¿no? O sea, cuando el comité escribió las normas que tenemos hoy actuales, que no son normas, son recomendaciones de expertos Sí, de comité, sí, por supuesto. demoramos 2 años para que nos autorizaran la publicación y cuando se publicó ya estaba vieja. Entonces, hoy con este Ateneo y este debate, justamente lo que queríamos era generar esta discusión para tratar el año que viene encarar una nueva recomendación en donde decir que el gol estándar de tratamiento en diabetes tipo 1 es poner un sistema AID lo antes posible, con una educación estructurada en algún punto, pero que esa educación estructurada no sea la que se está planteando hoy, que el paciente demore 3, 4 años de pasar de una cosa a otra, de una cosa a otra. Entonces, coincido totalmente con vos. La idea era plantear, digamos, Eh, algunas Discúlpame que opciones. te interrumpa, pero ¿sabes quiénes son los principales oponentes a nosotros? Cuando mandamos un paciente a pedir una bomba, por ejemplo, yo te hablo de una prepaga, no quiero decir el nombre, ¿no? Lo mandan a un auditor, porque tienen ciertos auditores. ¿Y quiénes son los auditores? Los propios diabetólogos, colegas nuestros, que dicen que se fijan en el reglamento, la norma, como vos lo quieras llamar, de la Sociedad Argentina de Diabetes, y dicen, no cumple el requisito Por porque no eso es tiene lo que tanto queremos, tiempo justamente eso es lo Entonces son que, los propios colegas que por ahí, yo no sé si son los que están en este momento escuchando esto, pero que seguramente escuchan, que dicen, no, usted no merece la bomba. Entonces hay que cambiar la cabeza de nuestros colegas, porque es dentro de nosotros que nos empiezan a rechazar las bombas. Las reglas tienen que ser claras, el sistema AID es fantástico, no hay duda, hay miles de publicaciones, pero no puede ser que nosotros nos boicoteemos a nosotros mismos. No sé, eso creo que hay que bueno, tenerlo muy claro. Yo creo que la intención de esto, Vale, era Sí. justamente generar esta discusión para poder generar una nueva recomendación desde el comité y tratar de hacerla con pautas cortas, claras, con mucha evidencia y que no nos demoren 2 años en la publicación de eso. Bueno, Rodri, Yo creo gracias. que lo que pasó con las recomendaciones pasó exactamente lo mismo con la ley. La ley quedó antigua antes de publicarse. Entonces, mientras no se actualice la ley, tampoco vamos a tener aval para poder mejorar eso, por yo, más que las recomendaciones de la sociedad sean lo que sea. Claro. yo quiero, Rodri, Y quiero aportar dos escúchame, cosas. sí, Primero, que no le digamos más bomba, porque si no, no Exacto. terminamos de entender el Sí, concepto exactamente. fundamental. Sí. Es infusión automatizada de insulina. Insulina. Porque cuando entendamos eso, que va a infundir insulina cada 5 minutos de acuerdo a la necesidad del paciente, ahí creo que todos vamos a internalizar la necesidad que tienen los pacientes de tener esta terapia. Después nos encontraremos con todas las dificultades de acceso, pero yo siempre trato del acceso, es re importante, me pasa a mí todos los días, correrlo y decir cuánto hay de inercia. Trato de enfocarme mucho en la inercia que tenemos nosotros. Infusión automatizada de insulina es el tratamiento que debemos brindarle prácticamente a todos nuestros pacientes con diabetes tipo 1. A lo mejor no al inicio, pero rápidamente. No hay otra. Después, si no nos dan acceso, es otro cantar y obviamente que las guías nos servirán un montón. Ay, yo puedo decir algo, Sí, bien, por no, favor. Sí. bien los dos, pero creo que está muy lógico lo que están diciendo y creo que es desde el inicio, ahí siempre lo tenemos a Bartelino como de envidia, porque creo que dimos un gran paso igual en que el monitoreo continuo sí desde el inicio lo podemos hacer, los que tenemos accesibilidad, tal vez al segundo o tercer día ya tienen su monitoreo continuo puesto y creo que eso fue un paso gigantesco que dimos.
Y ahora entender eso para lo que son los sistemas de infusión continua, bueno, dependerá de nosotros y todo este trabajo que ustedes están haciendo en entender que obviamente esos pasitos hay que dárselos y asociado a esto, siempre sabemos que tenemos a nuestros pacientes, a nuestra familia, a nuestros padres enfrente, ¿no? Y bueno, con toda la educación, miedos y todo eso, también convencerlos a ellos, porque sabemos que la población de las personas con diabetes son una fuerza bastante potente para entender bien de qué se trata, porque si no educamos desde ahí, desde el principio, yo personalmente que tengo la suerte de verlos al debut, comentaba o dejaba el tema de la bomba para más adelante, esto de no, pará, primero tenés que saber hipo, hiper, cómo funciona la INSU. Y la verdad que ahora ya decirlo y que te lo pregunten de primero qué es, cómo es, creo que eso ya da el primer paso que ellos puedan tener la mente abierta a que los padres o los niños es una herramienta necesaria. Así que yo me corro y trato ahora de hablar sin invadir tanto, porque bueno, un debut es mucho, pero decir que sí, está este dispositivo de infusión y bueno. Veremos cuándo. Todavía estamos como esa inercia, pero bueno, es obligatoria, estimo. Así que nada, los Ah, felicito. Ale, Que no no es sé si querés inercia. aportar algo más. No, yo lo único, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo. Ahora, ya saliendo de la contienda esta amistosa y cariñosa, eh, digamos, agradecerle a Antonio toda la exposición y a vos por haber generado este espacio que me parece muy valioso. Y retomando y cerrando lo que estaba pensando, yo creo, como dice Adriana y como decía Pau, y siempre lo hablamos, creo de que estos sistemas deben ser el tratamiento electivo de los pacientes. No debería haber opciones a estos sistemas en una persona con diabetes tipo 1. A mí me pasa mucho que en un principio uno pensaba que el paciente tenía que decidir los tiempos de colocación y en realidad tenés que educar mucho porque ahí es donde te perdés un poco en la inercia, ¿no? Cuando vos crees que el paciente debe estar listo o debería ir regulando cuando él quiera, cuando él no quiera, obviamente que parte de una elección del paciente, pero también vos lo tenés que informar y lo tenés que formar para que sepa de que en realidad lo que él puede llegar a lograr, lo que decía Valeria recién, lo que él va a lograr en la reducción de complicaciones en su vida, no lo va a lograr con ningún otro sistema. Entonces, lo preparemos de la manera que sea, lo trabajemos de la manera que sea, pero yo soy al paciente, yo siempre le digo, al paciente me dice, no, yo no quiero por ahora, yo estoy bien, así, qué sé yo le digo, vos no vas a escuchar una consulta conmigo que no termine, que yo te pregunte cuándo la microinfusora. Siempre te voy a terminar preguntando, ¿y para cuándo? ¿Y para cuándo? ¿Y para cuándo? Porque yo voy a seguir insistiendo hasta el momento que vos me digas que sí y podamos meter los trámites en la obra social y vos tengas tu sistema. Porque estoy convencido que es lo mejor que te puede pasar. Eso también ha sido un cambio de paradigma en los últimos años, en donde nosotros hemos cambiado nuestro chip en muchas de estas cosas. Yo me siento mucho más tranquilo hoy proponiendo de esta manera el trabajo. Mira, hoy hace un ratito estuve con una paciente y le volví a preguntar y me dice la paciente, ¿usted siempre me va a decir esto? Siempre se lo digo. Te lo voy a decir hasta que o vos te canses o yo te gane. Le digo, porque estoy seguro que te va a ir mucho mejor con esto. Y se reía, obviamente lo dijimos en un sistema distendido, ¿no? Pero creo que es muy importante esto. Un paciente que me pasó que logré convencerlo de mucho tiempo, me dice el sábado, sí, porque a mí me pasa que yo cuando cambio el cel, que desperdicio insulina, que esto, que el otro, entonces lo miro y le digo, Diego, le digo, no me vas a convencer. Lo que hoy tenés es lo mejor que vas a tener hoy en día para mejorar todas tus complicaciones. Así que si tenés que llevar pañuelitos descartables para poder y pañuelitos con alcohol para poder hacer el cambio de set en el medio del colectivo, lo vas a hacer, le digo, porque es el mejor sistema. Yo creo que eso es lo que decía Adri también recién. Creo que hay que trabajar mucho en nuestro discurso, estar completamente seguro de esto, como lo estamos, y transmitírselo con seguridad al paciente. Y ahí el paciente lo va a entender. Así que bueno, nada más. Muchas gracias, Bien. Rodri, Bueno, Antonio y a todo el resto. muchas gracias a todos. La idea de esto era un poco reforzar y refuerzo lo que dijo Valeria hace un rato. Creo que es
trabajar en instalar en la cabeza del diabetólogo o del endocrinólogo o de todos aquellos que hagan diabetes de que un paciente con diabetes tipo 1, hoy el gol estándar de tratamiento es un sistema AID y que mientras antes podamos llegar, más corto hacer el camino, mejor va a ser el futuro de ese paciente. Entonces, nada, desde el comité vamos a seguir trabajando en tratar de que estas recomendaciones se puedan rearmar y bueno, después quedará la ley, que eso ya no nos compete a nosotros, pero sí nos compete como comité tratar de decir, che, bueno, todos los que hacen diabetes tipo 1 o todos los que ven pacientes con diabetes tipo 1 tienen que tener en la cabeza de que el sistema AID, mientras antes, mejor. Siempre, obviamente, como dijo Alejandro, hay momentos y momentos, pero no se pueden dilatar años y años y años. No podemos ver un paciente en el consultorio con 9, 10 años de insulinización totalmente estricta y rígida y habiendo perdido tiempo y nunca habérsele ofrecido un sistema AID. Así que, nada, muchas gracias a todos los que concurrieron. Hoy fuimos cerca de 86. Es un montón para un lunes a las 7:30. Gracias, Tono, gracias, Ale, por haberse sumado y gracias a todos los que opinaron. Gracias, Rodri. Abrazo grande, Ale, y a todos. Gracias, subimos después todo en las redes. Gracias. También bien.